Buenas tardes a todos los presentes. El tema que vamos a hablar en esta noche se refiere fundamentalmente a la revolución bolchevique. Revolución que fue en el año 1917, si bien es cierto. Desde el mes de febrero comienza la revolución. Es importante hacer un preámbulo a este escenario histórico. Si bien es cierto, Rusia estaba pasando un momento de crisis económica y social, debido a que su población era aproximadamente 170 millones de habitantes, de los cuales 140 de ellos correspondían a clases precarias, agrarias, de lugares muy aislados de las urbes. Me refiero fundamentalmente muy aislados de Petrógrado, de San Petersburgo, de Moscú. Y el resto de la población, que eran aproximadamente 30 a 35 millones, correspondían a la monarquía. La monarquía estaba representada fundamentalmente por la dinastía Romanov. Esta dinastía era aplicada o representada fundamentalmente por Nicolás II, o conocido también como el zar Nicolás II. Y también tenía un apoyo indirecto, se podría decir, de la Duma o del Parlamento. Por lo tanto, surge una confrontación entre estas clases trabajadoras asalariadas, o clases trabajadoras de escasos recursos, ¿no es cierto?, limitadas socialmente, con esta élite de la época que era la monarquía zarista. La monarquía zarista, fundamentalmente, que lo constituía mayoritariamente zar Nicolás II. Por lo tanto, aquí surge una clase política nueva, que se denomina la clase bolchevique, la cual fue representada por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido con el nombre de Lenin, quien apoya a estos grupos minoritarios de la sociedad rusa que constituían 140 millones de habitantes. Se podría decir entonces que en primera instancia se aplica en el mundo el socialismo. Ahora bien, ¿qué entendemos por socialismo? Socialismo, si bien es cierto, es un sistema político, un sistema ideológico que tiene su basamento y su fundamento en el marxismo. Marxismo, sistema filosófico creado por Carlos Marx y Federico Engels en Alemania, fundamentalmente desde el año 1850 aproximadamente, que basa su teoría fundamentalmente en la lucha de clases. La lucha de clases sociales. ¿Y qué clases sociales estamos hablando? Fundamentalmente la lucha del proletariado en contra de la burguesía o de los asalariados en contra de la clase dominante. Por lo tanto, Lenin fue el primero que aplicó esta teoría filosófica del marxismo, que se denominó socialismo. Si bien es cierto, es importante considerar además que la dinastía Romanov, la aristocracia rusa, estaba lamentablemente explotando al pueblo ruso. Estaba explotando a esta clase trabajadora pobre, a esta clase trabajadora agrícola, y estaba exigiendo una gran cantidad de impuestos excesivos a todo el pueblo ruso. ¿Para qué? Para despilfarrar todos aquellos impuestos y para prácticamente vivir del lujo, de la suntuosidad, en forma ostentosa, y considerando que el pueblo ruso en su mayoría, en su totalidad, estaba enfrentando una crisis económica excesiva, exorbitante. Si bien es cierto, eran 140 millones
versus a 30 millones de multimillonarios, se podría decir. Por lo tanto, existía una inestabilidad política, una inestabilidad social, una inestabilidad económica. Estos son las características y el escenario en el cual se encontraba Rusia antes de la revolución bolchevique. Si bien es cierto, Rusia participó en los inicios de la Primera Guerra Mundial y desgraciadamente tiene que renunciar obligatoriamente a la Primera Guerra Mundial en 1917, producto de esta revolución. Si bien es cierto, Rusia atacó a Japón en el año 1916 y producto de estos ataques quedó con un debilitamiento militar, un debilitamiento de su ejército, un debilitamiento armamentista. Por lo tanto, este nuevo grupo político denominado bolchevique, que representaba a las clases populares, a las clases trabajadoras de Rusia, deben crear un ejército con el objetivo de derrocar a la dinastía Romanov, derrocar a Zar Nicolás. Por lo tanto, necesitaban ayuda económica. ¿Qué les brinda de ayuda económica a los bolcheviques para enfrentar a los mancheviques? Si bien es cierto, los mancheviques representaban a la clase dominante, a esta dinastía Romanov. ¿Quiénes conspiran en contra de los Romanov? Es importante saber que la Duma o el Parlamento, dentro de los cuales existía un integrante de la familia Romanov, conspira, traiciona a la dinastía. Este integrante se llamó Rasputín. Rasputín traicionó la lealtad que, si bien es cierto, el propio Nicolás II tenía de su pariente, y ayuda económicamente para financiar armas con el objetivo de derrocar el gobierno zarista. Entrega armas a los bolcheviques para que en el 25 de noviembre de 1917 Lenin derrocara a San Nicolás y ocupara el Palacio de Invierno de Petrógrado en San Petersburgo. Espero que les haya quedado claro esta breve descripción de lo que consistió históricamente la revolución bolchevique. Bueno, también hay que considerar importante y trascendental que previo a esta revolución, como les decía, surge esta teoría del marxismo, ¿no es cierto?, aplicada por Carlos Marx, Federico Engels, con su libro conocido como el Manifiesto Comunista, que establece la lucha de clases, su libro El Capital, donde establece el concepto de la plusvalía, y además surge la idea planteada por Mikhail Bakunin del anarquismo. Esta idea política del anarquismo, que si bien es cierto, ha sido muy manoseado este concepto, que no es un desorden propiamente tal. Anarquismo no se conoce como desorden. Lamentablemente se ha aplicado como un desorden en las sociedades actuales, pero teóricamente el anarquismo establece que una sociedad debe autorregular su conducta, sin influencia de leyes, sin influencia del Estado, sin influencia del gobierno, porque se autorregula y se organiza en forma estructurada. Se nombran distintas funciones de acuerdo a las características de cada ciudadano dentro de una sociedad. Esto es, en definitiva, en forma generalizada, lo que podríamos concluir con respecto a la revolución bolchevique. Espero que les haya quedado muy claro. Más adelante hablaremos del proceso
de los efectos que provocó esta revolución. Muchas gracias. Que estén muy bien.